La verdad es que yo viví muchos años en el Mar Menor, veraneé muchos años, cuando se veraneaba de verdad, es decir, estábamos más de 2 meses, casi 3 meses eran de verano, y lo fue en los Alcázares. Ahí aprendí a nadar, a bucear y a amar el mar como bueno, uno de los hábitats mejores para mí. Es el único en el que puedo ir sin bastones y moverme rápidamente, porque yo tuve polio de pequeño. Entonces he tenido siempre un amor al mar. Pues seguro que igual que todos vosotros que estáis hoy aquí, y igual que todos vosotros, he ido viendo con enorme tristeza cómo año tras año ese Mar Menor iba cada vez enfermando más, y llegando a una situación que hoy definiría yo como un enfermo crónico, porque realmente ha sido una enfermedad crónica. Ahora os contaré algunas cosas de esa enfermedad crónica, pero está en una situación que yo diría que es una enfermedad crónica terminal, es decir, realmente está en una situación dramática. Y es muy triste ver cómo a lo largo de todos estos años en el que hemos visto cómo ese enfermo iba enfermando, y las voces de muchos investigadores de diferentes áreas, pero sobre todo los investigadores que, como nuestros dos invitados y ponentes de hoy, han trabajado tanto en el Mar Menor, pues no han sido oídas, y realmente también la sociedad no ha entendido muy bien cuál era la patología de ese Mar Menor. Pues a veces no se han explicado adecuadamente las cosas, y bueno, tú ves que a veces te dicen, bueno, si yo pongo aquí una arena, pues la gente te dice, hombre, pues yo estaría más cómoda, me podría dar un baño, pero no se dan cuenta del daño que esa arena, que esos espigones, que esas miles de cosas que han estado alterando las costas del Mar Menor, pues le han hecho daño, ¿no? Entonces, como sabéis, los ataques empezaron ya hace tiempo, cuando se hizo el ensanche del canal del Estácio. Ahí ya realmente se hizo un importante impacto a lo que era la dinámica del Mar Menor. También alteró mucho su fauna y su flora, al menos en las primeras partes de ello, y eso fue el primer impacto que tuvimos. Pero después de ese impacto vinieron muchos más y siguieron. Probablemente el más continuado y de forma más crónica, pues han sido todo lo que ha sido las repetidas liberaciones de vertidos, y cada día más crecientes, de vertidos de las ramblas del Amburjón y de otras ramblas que se juntan al final. Entonces, más pequeñas, pero esos vertidos continuados de esas ramblas pues realmente han ido creciendo más, porque cada día hemos intensificado más la actividad que llevaba consigo eso, y realmente lo que ha hecho ha sido llenar nuestro Mar Menor de cantidad de nutrientes que era incapaz realmente él de poder asimilarlo. O sea, imaginaros cómo cualquier ser vivo, cualquier animal al que por un lado le abren los caminos de comunicación, le ponen, por decirlo así, 4 bocas, 5 respiradores, 6 pulmones de repente, eso por un lado, después le están continuamente emitiendo y de forma creciente vertidos con una enorme cantidad de material nutritivo que ellos no pueden realmente digerir, que ese material está generando más problema. Encima le estamos haciendo daño a sus costas, estamos alterándolas, aparentemente de lo que podríamos llamar cirugía estética, lo que parece para la gran sociedad o para alguna parte de la población una cosa positiva, pero que al final sabemos que eso es, no al final, ya a medio plazo y casi a corto, una lesión importante. Pues a pesar de todas esas lesiones que hemos hecho, y que últimamente incluso se han visto más agravadas con el calentamiento global en el que sabéis que estamos viviendo, y el verano pasado fue un ejemplo clarísimo de cómo esa situación está alterando aún más. Yo creo que el verano pasado, cuando estuve una vez más pasando unos días en el Mar Menor, pues pude comprobar que la situación ya era verdaderamente insostenible, ¿no? Una situación insostenible en la que es increíble ver cómo se ha defendido todos estos años a pesar de los ataques, y cómo ha ido intentando recuperar y hacer lo que nosotros llamamos siempre compensación, ¿no? En todas las enfermedades y en todas las conductas de los animales y también del ser humano, cuando nos van haciendo ataques, nos van saliendo alteraciones, vamos haciendo unas compensaciones para poder seguir sobreviviendo. En eso el Mar Menor es un artista, ha sobrevivido cientos, como veis, de ataques importantes. A pesar de todo, se ha ido intentando adaptar a esa situación, pero a veces esas adaptaciones lo que hace también es cambiar lo que es realmente el Mar Menor. Y es hoy día lo que nos está pasando. Tenemos un enfermo crónico, yo creo que en situación verdaderamente ya
final o comatosa, pero que además ha cambiado obviamente lo que era en su origen como mecanismo de defensa hacia esos ataques continuados que hemos tenido. ¿Y para qué? Pues para ver realmente que al final nos descubrimos que aquel mar que nosotros queríamos de nada se parece al mar que hoy día tenemos, y si seguimos así, pues realmente a lo mejor ni siquiera lo podemos salvar. Y la situación en coma en la que yo creo que está ahora, pues tampoco tenemos muy claro si podrá ser o no reversible. Para poder contarnos todo esto, desde luego con muchísima más información, conocimiento y una cantidad de datos impresionantes, porque si vemos la vida de estos dos investigadores que tenemos aquí, han sido dedicados en enorme cantidad a investigar sobre el Mar Menor, es por lo que hoy día tenemos estos dos profesores de la Universidad de Murcia, que son el profesor Miguel Ángel Esteve Selma y Ángel Pérez Ruzafa. Seguro que para vosotros súper conocidos, pero yo os voy a contar que no solo es para vosotros, fuera de esta tierra también se les conoce y se les respeta enormemente por su trabajo no solo científico, sino también por su trabajo divulgativo, precisamente para contar estas cosas que a veces a la sociedad en su conjunto, por ser tan específicas y tan complejas como es el tema del Mar Menor, pues no es fácil llegar a ellos, pero que es fundamental. Yo creo que es ahora mismo la labor más importante que tenemos en esta plataforma, y yo creo que es una de las partes más importantes el poder explicar a las personas por qué cualquier de este tipo de alteraciones realmente puede ser caótica en este momento. Y precisamente pues hoy tenemos la gran suerte de que los dos estén aquí para contarnos las muchas experiencias que ellos tengan, y también les he querido pedir a los dos de ellos 4 preguntas que seguro que están también en la mente vuestra, y es, siguiendo el símil de un enfermo, si ese enfermo está bien diagnosticado, es decir, tenemos el diagnóstico adecuado de ese enfermo, podemos priorizar cuáles son las causas reales que están generando esa enfermedad crónica terminal en la que se encuentra. Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles serían las acciones más inmediatas que deberíamos de tomar como las más importantes, los factores de riesgo más importantes que el Mar Menor está viviendo en este momento terminal? La segunda pregunta, que me ha parecido vital, es que, como a cualquier enfermo, lo importante es saber si lo tenemos monitorizado. Es decir, ¿está hoy día monitorizado el Mar Menor? ¿Sabemos cómo está evolucionando ese enfermo? ¿Podríamos medir la evolución de ese enfermo? ¿Podríamos incluso hacer modelos de predicción en los datos que tenemos de cuáles son esos factores, y si los corrigiéramos, hasta qué punto podríamos volver al Mar Menor de los años 60 o 50? ¿Se podría llegar a ello? Tenemos la tercera pregunta. ¿Tenemos hoy día ya tratamientos adecuados? Porque yo la impresión que tengo, supongo que la mayoría de vosotros igual, es que el diagnóstico más o menos está claro. La monitorización, no sé que han hecho muchísima, pero no sé si en la actualidad se sigue haciendo monitorización del enfermo. Pero ¿se han comenzado ya esos tratamientos? ¿Qué tratamientos deberían de ser los primeros que tendríamos que hacer? ¿Y cuánto tiempo tenemos realmente para empezar? ¿Tendríamos mucho? ¿Tenemos poco? ¿Podríamos saber el enfermo qué tiempo le queda? Y si esos tratamientos serían reversibles hasta, digamos, las primeras fases, como conocíamos el Mar Menor nosotros de pequeños. Estas son las 4 preguntas que dentro de su propia charla van a intentar incorporarla para contestarnos a esas preguntas con claridad, para que podamos entender todos en qué situación sanitaria real se encuentra el Mar Menor y qué podemos esperar en los próximos meses o en los próximos años. Para ello, como os decía, contamos con 2 expertos que yo sé que conocéis, pero yo me gustaría de todas formas recordar algunas cosas de ellos. En primer lugar, va a hablar el profesor Miguel Ángel Esteve Selma, que nos va a hablar sobre las implicaciones ambientales de 4 décadas de dinámica económica en el entorno del Mar Menor y de los humedales asociados. Él también es coordinador del Observatorio Sostenible y creo que él conoce perfectamente esa evolución y esa situación. Como sabéis, nació aquí en Murcia, es doctor en biología y profesor de ecología en la Universidad de Murcia, donde imparte docencia y realiza investigación en la ecología y gestión de espacios naturales, en la evaluación del impacto ambiental y en el desarrollo sostenible, temas que, como veis, están tremendamente ligados
tremendamente ligados a la problemática de la que estamos hablando. Ha publicado más de 160 artículos científicos en revistas internacionales y es coautor de 60 capítulos de libro o libros sobre ecología y recursos naturales de zonas áridas como la nuestra y dinámica de los recursos hídricos y modelización ambiental. Precisamente el tema de modelos, tanto uno como el otro son expertos en modelos y creo que es importante que nos digan también cómo va esa modelización, si podemos llegar a poder predecir de alguna forma, hacer medicina preventiva, no ya curativa de urgencia, sino podríamos hacer un tipo de medicina preventiva de carácter urgente. Además de eso, ha llevado a cabo 40 proyectos de investigación, los cuales, como sabéis, son tremendamente competitivos, muchos de ellos son de carácter internacional y ha tenido que luchar por ello, y varias tesis doctorales. Es miembro superactivo, como la mayoría de vosotros sabréis, de sociedades científicas sobre el medio ambiente y sobre recursos hídricos y ha recibido un gran número de premios académicos y distinciones científicas. Además, es miembro de la Comisión de Expertos del Observatorio Regional sobre el Cambio Climático, un tema que, como os digo, también está afectando al Mar Menor y a su enfermedad. Con todo y con ello, muchísimas gracias Miguel Ángel por estar hoy aquí con nosotros, por darnos esta charla y, como sabes, vamos a ponerte 20 minutos, de los cuales después vamos a poder hacer el coloquio y seguidamente de él os presentaré, bueno, no hará falta presentaros, pero por lo menos me dejaré que hable un poco de mi amigo Ángel Pérez Ruzafa, que además de pequeñitos éramos vecinos. Así que, ¿qué os parece? Otra vez vecinos. Cuando quieras, Miguel Ángel. Gracias.